Tenemos en la pantalla, hágame un like por favor si ya estamos viendo la pantalla, hermanos. Mateo 27, 32 al 44. Eso es. Muchas gracias. Me dicen, hermanos, amados hermanos, me dicen que cada persona decide si mira al predicador que está hablando o mira la presentación, el PowerPoint que uno tiene, ¿verdad? Si usted quiere ver el PowerPoint en grande, usted tiene ahí la opción, o quiere ver al predicador en grande y el PowerPoint chiquito, usted lo decide, ¿verdad? Usted lo decide. Bueno, entonces tenemos Mateo capítulo 27, versículos 32 al 44, que dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Un poquito más, dice, y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, una parte, amados hermanos, una porción de la lectura que me dieron de base para el tema de esta tarde, una lectura muy extensa. Y bueno, yo he querido solamente leer unos cuantos versículos. Yo creo que ya fácilmente identificamos de qué se trata. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y sus momentos tan difíciles, hermanos, allá en la cruz del Calvario. De Cristo, hermanos, podemos hablar de sus palabras. Podríamos dedicar, hermanos, una campaña a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y más de una campaña. Podemos hablar de su sabiduría con que el Señor se conducía, hermano. De su ministerio, de su amor, de su perdón, de sus milagros. De veras, hermanos, que es amplia la gama de lecciones que podemos dar en torno a la vida del Señor Jesucristo. Pero también podemos hablar de su compasión, hermanos. Podemos hablar de su poder. Podemos hablar de su humildad. Podemos hablar de su paciencia. Podemos hablar de su mansedumbre. Podemos hablar de su sangre derramada. Hermanos, y precisamente es de la sangre de Cristo que me han encargado hablar, hermanos, de esa sangre preciosa que derramó nuestro Señor. Hay una frase que yo digo seguido: camino a la cruz y en ella. Porque, hermanos, ahí en el Sanedrín lo golpearon y el Señor, como lo vamos a ver ahorita, y el Señor sangraba de su rostro, de sus labios, de su nariz, muy probablemente, ¿verdad? Y luego le dieron de latigazos y le pusieron aquella corona de espinas y luego lo obligaron a llevar su propia cruz, hermanos, y camino a la cruz, y en la misma cruz nuestro Señor Jesucristo derramaba su sangre. Hermano, una sangre preciosa que nos trajo bendición a usted y a mí. Una sangre que viene a sanar nuestra alma enferma de pecado, hermanos. En esto pensaron los hermanos cuando me asignaron el tema titulado Sanados por la sangre de Cristo. Y es precisamente de eso, hermanos, de lo que vamos a hablar en este momento de la tarde. Sanados por la sangre de Cristo. Hermanos, de la sangre de Cristo que nos sana, vamos a decir tres cosas. Vamos a decir tres cosas.
Hermanos, sanados por la sangre de Cristo que salió de su cuerpo herido. Fíjese, esto es lo primero que vamos a decir. Usted y yo hemos recibido salud, hemos recibido bendición de la sangre que salió del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí estamos hablando de literalmente de su sangre, del líquido rojo que corre por nuestras venas y por nuestras arterias, hermanos, y que sale cuando somos heridos de alguna manera, hermanos. Somos heridos de alguna manera. Bueno, hermanos, el primer aspecto de salud de la sangre de Cristo que vamos a ver es este. El de la salud que nos dio a través de la sangre que salió de su cuerpo herido, hermanos. ¿De qué tipo de heridas sufrió el Señor, hermanos? Que provocaron precisamente el sangrado en él, hermanos, una sangre preciosa que la Biblia nos enseña, hermanos, es para nuestra bendición, ¿verdad? Dijo nuestro Señor Jesucristo que Él daría su vida por el mundo, que su sangre sería, hermanos, para la bendición de la gente, ¿verdad? Y bueno, pues hermanos, hay varias heridas de nuestro Señor que produjeron sangrado en su cuerpo y hermanos, empezamos por las heridas contusas. Las heridas contusas, hermanos, son las heridas provocadas por los golpes. Al Señor le dieron golpes tremendos. Miren lo que dice Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Usted sabe que ellos ya habían decidido que Jesús debía morir, hermanos. Le estoy subrayando aquí en el tema, le estoy subrayando más la frase, principales sacerdotes. Fíjese quiénes, los sacerdotes. Luego subrayamos los ancianos, un segundo grupo, y un tercero es todo el concilio. Y usted dice, bueno, ¿de cuánta gente estamos hablando aquí? Hermanos, no tenemos una cantidad exacta. Pero miren lo que dice Mateo 26:63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, esta fotografía que está apareciendo ahí en su pantalla es una escena de la película llamada La Pasión, hermanos, La Pasión de Cristo, esa película que hizo el actor Mel Gibson, hermanos, ¿verdad? Este hombre que está aquí está personificando, escenificando a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él no es Cristo, es un actor. Eso que se le ve, hermanos, esos raspones, hermanos, no son heridas verdaderas, no son heridas verdaderas. Me gusta mucho esta escena, hermanos, porque aquí está representando, o sea, al sumo sacerdote, ¿verdad? Que me lo imagino yo, hermanos, con una voz ronca y con un tono fastidiado. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas de una vez por todas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Estamos hartos, queremos que nos lo digas de tus propios labios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, esta frase que dice, tú lo has dicho, nuestro idioma español suena como una evasiva, hermanos. Como diciendo, no, tú lo dijiste, no yo. No, hermanos, en la sociedad judía, cuando una respuesta iba a traer consecuencias tremendas, hermanos, la educación del oriental no le permitía decir sí o no. Ellos decían, hermano, educadamente tú lo has dicho. Hermanos, al final de cuentas, por lo que la Biblia nos enseña, ellos entendieron que era una respuesta afirmativa. Ellos entendieron que era un sí. Hermanos, y esto es precisamente lo que el sumo sacerdote quería escuchar, hermanos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos, hermanos? Él sabía a dónde quería orillar a nuestro Señor, hermanos. A él contestar, a él por sus propios labios asegurar, hermanos, ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos no se detuvieron a pensar la evidencia, si era cierto o era falso, analizar la respuesta. No, hermano, a ellos no les interesaba. Inmediatamente lo declararon blasfemo, hermanos, y decidieron su fin. Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo, ellos
Dijeron, es reo de muerte. Hermanos, ya se había decidido todo esto. Fíjese lo que pasó con nuestro Señor. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermanos, aquí estamos viendo, primero que nada, las heridas, esas heridas contusas de las que empezamos a hablar ya. Hermanos, se refieren a golpes. Dice que al Señor le dieron de puñetazos. ¿Qué hace un puñetazo en el rostro, hermanos? ¿Qué hace un puñetazo en el rostro? Muchas veces, hermanos, el golpe en la cara, con los mismos dientes de uno, nuestros labios se parten o se rajan, se rompen y sangran. Eso es lo que produce, además del dolor del golpe, hermano, lo que los dientes hacen en los labios, herida muy grande, una bofetada, hermanos, una bofetada, una cachetada, como decimos nosotros, hermano, te pega en la nariz, te lastima el tabique, te quiebra la nariz, hermanos, y definitivamente va a salir sangre abundantemente. Esto es precisamente lo que le hicieron al Señor. Hermano, ya dijimos, toda la gente que estaba ahí en ese momento, ¿verdad? Los principales del pueblo, los ancianos y todo el concilio, hermanos. Fíjese, hablábamos de un grupo grande, hablamos de un grupo grande. A veces un hombre golpea a otro y mire, y lo deja más o menos así. Oye, pues ¿cuántos te golpearon? No, si nomás era uno, pero me dio, y yo por más que metía las manos, no era bueno para pelear, y mira, me pegó en la cara, me pegó en los ojos, me pegó en la nariz, me pegó en la boca, mira cómo me dejó. Un hombre golpeando a otro hombre, hermanos. Dice el glosario de ahí de nuestras Biblias, dice, hermanos, que el concilio del griego Sunedrión, en la literatura judía, Sanedrín, era el consejo supremo de judío de 71 miembros, con funciones legislativas, judiciales y ejecutivas, pero cuya autoridad efectiva se restringía o ampliaba según el régimen político del momento. Y aunque dice abajo que se llamaba también así a un tribunal menor de 23 miembros, hermanos, si usted se fijó en la lectura que dimos, dice que todo el concilio estaba ahí. Así que no se refiere a los 23 miembros, sino a los 71 que aquí se está hablando. Hermanos, si juntamos a los principales del pueblo, a los ancianos y al concilio, estamos hablando fácilmente más de 100 personas, hermanos. De 100 personas. Dijimos ahorita, me regreso una diapositiva, dijimos, mira, cómo deja a veces una persona a otra persona. Ahora usted puede imaginarse, hermanos, a nuestro Señor golpeado por más de 100 personas, hermanos. Enardecidas, enfurecidas, enojadas, hermanos. El Señor cayó, hermanos, molido a golpes. Cayó y lo levantaron y lo volvieron a golpear, hermanos, heridas contusas en su cuerpo, que innegablemente, indudablemente, le hicieron sangrar. Sangrar de su boca, sangrar de sus labios, hermanos, sangrar de su nariz. Y mire, hay bofetadas, hay golpes que se nos dan, hermanos, de tal manera que hasta llega a pegar en la oreja, en el lado del oído, y a veces hasta produce sangrado del oído, hermanos, por un golpe fuerte en la cara, en la cabeza, ¿verdad? Hermanos, nuestro Señor estaba dándonos salud a usted y a mí a través de este sacrificio. Hermanos, la Biblia nos enseña, como el tema general de esta campaña dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, esos golpes eran para usted y para mí. Debían de haber sido para usted y para mí. Los pecadores somos nosotros. Los injustos somos nosotros. Los rebeldes somos nosotros. Los que merecíamos, hermanos, sangrar de nuestro rostro, de nuestra boca, de nuestros labios, de nuestra nariz, hermano. Nos éramos nosotros. Y dijo Cristo, no, yo voy a sufrir lo que tú debías de sufrir. Hermanos, el Señor sangró de su cuerpo por aquellas heridas contusas que le produjeron, ¿verdad? Hermanos, luego vienen las heridas lacerantes. Las heridas lacerantes, hermanos, ahorita va a ver cuáles son. Dice Juan 18:38. Pilato les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre, perdón, ahí va.
Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Hermanos, estas heridas lacerantes fueron las heridas provocadas por los latigazos en el cuerpo del Señor. Dice, así que entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Le azotó. Hermanos, lo entregó a los soldados para que lo azotaran, para que le dieran de azotes, para que le dieran de golpes. Judas 19:1. Lacerar, hermanos, estamos hablando de heridas lacerantes. Lacerar es un galicismo para desgarrar, que habla de desgarrar, hermanos. En este caso es la piel la que se desgarraba. Amados hermanos, nuestro Señor sufrió heridas terribles en su cuerpo. Ahí está esta escena, hermanos, insisto, son escenas de la película de la Pasión. No es Cristo, hermano, nadie sabe quién era, cómo era nuestro Señor Jesucristo, solamente para ilustrarlo, hermanos. Usted, sépalo, usted no es Cristo, es un actor, hermanos. Aquí está otro actor haciendo la escena de que le pega con aquel látigo, hermanos, el látigo romano llamado flagrum, ¿verdad? Y la piel de nuestro Señor, hermanos, fue curtida a golpes. El látigo que los romanos utilizaban, hermanos, era llamado el flagrum. Algunos le llaman flagellum. Y era un látigo, hermanos, así como está en el dibujo, de bolas de plomo con picos, hermanos. Otras veces eran de hueso. El hueso, amados hermanos, el hueso llega a ser como navajas. ¿Sabe usted que hay evidencias, hay información, hermanos, de personas que fueron flageladas, personas que fueron latigueadas y murieron, hermanos, nada más por ese castigo, nada más por el castigo infligido por el flagrum, y ahí murieron, hermanos. Al Señor lo acaban de golpear y misericordiamente una multitud enardecida de más de 100 personas, hermanos. Luego se lo llevan a Pilato y entonces los soldados, hermanos, le azotan y lastiman su cuerpo con el látigo llamado flagrum. Hermanos, dice el Salmo 129:3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Ahí lo dice el verso. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Hermanos, está refiriéndose a las heridas, a las rajadas, a lo desgarrado de la piel de la espalda del Señor, hermanos, por estas heridas del látigo. Hermanos, los judíos tenían una ley, 40 azotes menos 1. Ellos tenían una ley. El judío no golpeaba, cuando alguien tenía que ser golpeado, hermanos, le daban con una vara, no le pegaban con un látigo como este. Este es el látigo romano, ellos pegaban con una vara. Y la ley decía no más de 40 azotes. Entonces ellos, hermanos, al aplicar la ley solamente golpeaban 39 veces, 40 menos 1, siempre 40 azotes menos 1. Le voy a decir por qué. Porque, hermanos, si estaba el juez aplicando la ley y si el que estaba golpeando al que estaba siendo castigado, hermanos, se emocionaba golpeando, el juez estaba contando los golpes. De pronto el juez le decía, ya llevas 44. ¿Sabe qué es lo que pasaba, hermanos? Ahora póngase usted, se pasó con 4, ahí le van. Y qué cosa tan vergonzosa. Yo apliqué el castigo y me descuidé y lo golpeé de más. Y como la ley solo decía 40, me van a regresar los 4 que le di de más. Y además, qué vergüenza. Por eso siempre era 40 menos 1. Yo decía, no, mejor le doy nada más 39. No sé que me cuente mal y me pase 1. Y aunque fuera un golpe, hermano, dárselo al verdugo era una verdadera vergüenza. Era algo penoso. Entonces, pero los romanos no tenían esta ley, hermanos. Así que ellos golpearon hasta que se cansaron, hermano, hasta que quisieron a nuestro Señor. Hermanos, de las heridas contusas salió sangre de su cuerpo. De las heridas lacerantes salió sangre de su cuerpo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos daba vida a través de su sangre derramada de su cuerpo por aquellos
aquellas heridas que le hicieron. Vienen luego las heridas punzantes, hermanos. Las heridas punzantes fueron provocadas por las espinas, hermanos. Fueron provocadas por las espinas. Dice aquí que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Juan 19:2. A ellos, hermanos, se les ocurrió hacerle su corona al rey de los judíos. A alguien se le ocurrió. Hermanos, esta planta es una planta de México. Bueno, no sé si tiene su origen en México, pero es una planta que aquí está en muchos hogares, hermanos. Aquí en Monterrey está, y en todo México se le llama precisamente corona de Cristo, hermanos. Es de un tallo grueso, más grueso que un dedo, y con unas espinas, hermanos, muy duras. Bueno, a esta planta en lo particular se le llama corona de Cristo, hermanos. Gente imagina la corona del Señor algo así, hermano, algo al estilo, ¿verdad? Esa corona provocaban en nuestro Señor heridas punzantes, hermanos. Usted sabe, se la pusieron en su cabeza. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que le pusieron la corona y con una caña le pegaban para que se le encajaran las espinas. Hermanos, usted sabe, la cabeza es una parte muy sensible y cualquier golpecito, hermanos, inmediatamente produce sangrado. Dice Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato dijo: he aquí el hombre. Hermanos, sabemos que Pilato, hermanos, quería producir en la gente compasión. Mírenlo, aquí está el hombre. Y hermano, golpeado, lastimado, herido, burlado, humillado. Y él esperaba que la gente dijera: ay, pobrecito, mira cómo lo dejaron. Pilato, ya, déjalo, así está bien, así ya déjalo que se vaya. Hermano, nada. Aquí vemos, hermanos, la crueldad humana en su máxima expresión. Miren, hermanos, alguien tuvo la diabólica idea de coronarlo con una corona de espinas. Alguien pensó: oye, como que algo le está faltando al rey, que no. ¿Qué cosa? Pues su corona. ¿De dónde vamos a sacar una corona? No, espérenme tantito, ahorita se la hacemos. Y alguien, hermanos, tuvo la diabólica idea de coronarlo con una corona de espinas. Alguien se tomó la molestia de buscar la rama espinosa, cortarla y moldearla en forma de corona, hermanos. A lo mejor hasta se espinó, pero no le hace. Todo era, hermanos, para ponerle la corona al rey de los judíos. Alguien se encargó de ponerla en la cabeza de nuestro amado maestro. Yo, dámela, yo se la pongo, ¿verdad? Alguien se gozó de coronarlo. Y todo esto vino a producir en el Señor, hermanos, sangrado. Sangraba de sus labios, sangraba de su nariz, sangraba de su espalda, sangraba de su cabeza, hermanos. Es que le estaba dándonos salud a través de su sangre, hermanos. Dice también Mateo 7:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la cabeza delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Hermanos, no es lo mismo una caña que un carrizo, ¿verdad que no, hermanos? No es lo mismo la caña que el carrizo. Se parecen un poco, hermanos. Tienen una figura parecida. ¿Cuál es la diferencia entre la caña y el carrizo, hermanos? El carrizo es hueco. El carrizo es ligero, no pesa, pero la caña adentro tiene jugo, hermanos. Tiene pulpa. La caña es pesada, hermanos. Bueno, fue con una caña. Dice ahí, hermano, que le golpeaban la cabeza para que se le encajaran aquellas espinas. Muy pronto, hermanos, nuestro Señor lucía algo más o menos así. Golpeado, humillado, lastimado, lacerado, coronado. Hermanos, este hombre no es Cristo, es un actor. Eso que parece sangre no es sangre, es sangre de utilería, hermano. Esa corona es de hule, hermano, no le produce dolor.
Pero esta escena, hermanos, nos ayuda a entender, nos da una idea de lo que fue verdaderamente el sufrimiento del Señor. Hermanos, los golpes del Señor fueron reales. Los golpes del Señor, hermano, que el Señor recibió, sí dolieron. Los golpes, la sangre del Señor, hermano, era verdadera. La corona de espinas que le pusieron en la cabeza sí lastimaba, hermanos. Sí sangraba a nuestro Señor por causa de ella. Hermanos, además de estas heridas, también hubo heridas penetrantes. Las heridas penetrantes, amados hermanos, fueron las provocadas por los clavos. Penetrante significa pasar al través, pasar de un lado a otro, hermanos. Fíjese, además de las heridas que ya mencionamos, también, hermanos, debemos de incluir en ellas estas heridas, las heridas penetrantes. Dice Mateo 27:31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, claramente se nos habla del momento en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Qué significa, hermanos? Clavado a la cruz. Clavado a la cruz. Otra escena más, hermanos. Ahí como de reojo mirando, hermano, donde iban a encajarle el clavo, lo iban a atravesar, hermanos, su mano, ¿verdad? Para sostenerlo, hermanos, afianzarlo a aquella cruz. Hermanos, muy pronto nuestro Señor estaba así, traspasado de sus manos, traspasado de sus pies, hermanos, sostenido, sujetado a la cruz, hermanos. Y a veces la gente se pregunta, ¿qué sostuvo a Jesús de la cruz los clavos? No, hermanos, fue el amor. ¿Se acuerdan lo que le gritaban, hermanos? ¿Se acuerdan lo que le gritaban? Desciende de la cruz y creeremos en ti. Oye, qué buena oportunidad. Desciendo de la cruz y todos se van a convertir a mí. Hermanos, no fueron los clavos los que lo detuvieron, hermanos. Porque si Jesús desciende de la cruz, entonces usted y yo hubiéramos tenido que ocuparla, hermanos. Y no fueron los clavos lo que lo sostuvo ahí. Fue el amor tan grande, hermanos, que el Señor nos tiene, que el Señor nos tuvo, que el Señor nos tiene. Muy pronto, hermanos, muy pronto el Señor estaba literalmente curtido a golpes. Heridas de todas, hermanos. Heridas de todas. Sangrando, hermanos, de su boca, de su nariz, de su cabeza, de su espalda, de sus manos, de sus pies. Hermanos, sangrando, hermanos, de una manera tremenda. Camino a la cruz y en ella. Camino a la cruz y en ella. Hermanos, derramando su sangre. La crucifixión, amados hermanos, era una muerte cruel prohibida para los ciudadanos romanos. Esto nos debe de hacer entender algo muy importante, hermanos. O sea, la crucifixión era una muerte tan cruel, una muerte tan dolorosa, hermanos, que estaba prohibida para un ciudadano romano. Es que este hombre cometió un delito y tiene que pagarlo, lo vamos a crucificar, decía la ley romana. No, espérate. Tiene que morir por un delito que hizo, ok, mátalo, pero no crucificado. Está prohibido por la ley de Roma que un ciudadano romano muera crucificado. Esta muerte no es para los romanos, porque era una muerte cruel y vergonzosa, era exhibir al hombre, hermano. Era una muerte cruel, fíjense, hermanos, donde el crucificado moría de asfixia. Mucha gente, hermano, no sabe esto. O sea, la gente crucificada no moría por los clavos, hermano, moría porque se asfixiaba. Se asfixiaba. Eso es lo que sucedía, hermanos. Poco a poco la persona, hermano, ya no tenía forma de levantarse para respirar, hermanos, y moría asfixiada, ¿verdad? Bueno, una muerte verdaderamente cruel. Además, hermanos, del cuerpo de nuestro Señor también salió sangre de las heridas cortantes que le hicieron. Esta es la herida cortante, hermanos, la provocada por la lanza en su costado. Pero le voy a decir que no es una herida más o menos como esta, hermano. Más bien es una herida algo así, hermano. Algo así. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Esta herida, hermanos,
una herida en un costado. Y es una herida, hermanos, pues vamos a decir, muy en la orilla. Esta herida, hermanos, es una herida provocada desde abajo, por abajo de las costillas. Y le voy a decir por qué lo refiero. Salmo 22, 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. El Salmo 22, 14 dice, hermanos, que el corazón de nuestro Señor fue partido por la lanza. Por eso presentamos, hermanos, que desde abajo el soldado le encajó la lanza por abajo de las costillas, hermanos, y le partió el corazón a nuestro Señor. Ahí está, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, hermanos. El soldado no fue a ver si estaba muerto, hermano, no. Fue a asegurarse que estuviera muerto. Si no lo estaba, hermanos, este soldado venía a rematarlo. Y la forma, hermanos, experta que ellos lo hacían era con la lanza partir el corazón de la persona por abajo de las costillas. Dice Juan, hermanos, 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor estaba muerto. El Señor ya estaba muerto cuando le produjeron esa herida cortante con aquella lanza. Y el que lo vio da testimonio, el apóstol Juan, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Hermanos, Juan estaba tan cerquita que pudo ver cómo le hirieron el cuerpo al Señor y cómo al sacar la lanza salió sangre y salió agua, hermanos. Esta es una prueba fehaciente que el Señor verdaderamente estaba muerto. Hermanos, tengo ahí en nuestra página de Iglesia Cristo Cerra la Silla, nuestro Facebook, tenemos varias predicaciones, las que la mayoría ha hecho en esta pandemia, hermanos, y están los argumentos en contra de la resurrección de Cristo. Le animo para que lo vea. Uno de los argumentos es la teoría del desmayo, hermanos. Hay gente que dice, Jesús no murió, no, estaba desmayado. Hermanos, a esta herida hecha por tierra la teoría del desmayo. Hermanos, le encajaron aquella lanza y salió sangre y agua. Quiere decir que ya había muerto, hermanos, que ya había muerto nuestro Señor. El suero de la sangre ya se había separado, hermano. Por eso salió sangre y agua y precisamente en ese orden. Hermanos, sanados por la sangre de Cristo. Eso es lo que hemos sido, hermanos. Por esa sangre que salió de su boca, que salió de su nariz, que salió de su cabeza, que salió de su espalda, que salió de sus manos, que salió de sus pies y aún de su costado. Aún muerto, hermanos, nuestro Señor sangraba. Fuimos sanados por la sangre literal de nuestro Señor Jesucristo que salió de su cuerpo, hermanos, que salió de su cuerpo. Pero también sanados por la sangre de Cristo que pagó nuestra deuda, hermanos. Fuimos sanados por la sangre de Cristo, hermanos, que pagó nuestra deuda. Creo, hermanos, no equivocarme al decir que estamos hablando, hermanos, ahorita hablamos de la sangre literal del Señor. Ahora podemos estar hablando de la sangre, vamos a decir, hermanos, judicialmente bendecidos por aquel pago que el Señor hizo hacia nuestro propio Dios, ¿verdad? Hacia su propio Padre. Hermanos, la Biblia dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, chéquele esa frase, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, me voy a regresar a una diapositiva. Sanados por la sangre de Cristo, ¿qué más? Que pagó nuestra deuda, hermanos, que pagó nuestra deuda. Aquí el apóstol Pedro nos lo está diciendo claramente. Fuiste rescatados de una vana manera de vivir que recibieron de sus padres,
no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, ¿cuándo recibimos de nuestros padres una vana manera de vivir? Lo digo porque hay muchas personas, hermanos, que dicen, no, hermano, no, ¿cómo cree que voy a ir a la iglesia de Cristo? Si esta es la religión que me heredaron mis padres, si esto es lo que mis padres me inculcaron, si en este camino fue que mis padres me encaminaron. Hermanos, cuando el apóstol Pedro dice claramente que de nuestros padres muchas veces recibimos una manera de vivir, una vana manera de vivir, ¿verdad? Y nos preguntamos, hermanos, ¿cuándo recibimos? Cuando no recibimos como herencia religiosa el cristianismo puro, hermanos. Fíjese, los israelitas recibieron la ley, no hay salvación en la ley. Los gentiles, el paganismo. Si usted y yo no recibimos de nuestros padres el cristianismo puro de la Biblia, hermanos, entonces estamos recibiendo una vana manera de vivir de parte de nuestros padres. Ni la ley ni el paganismo salvaba, hermanos. Entonces, muchas veces nuestros padres, religiosamente hablando, no nos dan algo verdaderamente beneficioso, hermanos. Tengamos cuidado. Mucha gente, no, es que mis padres por aquí me inculcaron por eso. Pero si tus padres, desgraciadamente, no conocían la verdad y desgraciadamente se fueron por una religión, hermanos, equivocada, o sea, ¿qué me obliga a mí a hacer lo mismo, hermanos? O sea, ¿por qué no enderezar yo el rumbo, religiosamente hablando, de mi vida y de los míos? Oye, por años estuvimos en el error, pero yo voy a salir del error. Yo voy a ser bendecido por la sangre de mi Señor para poder traer también bendición a los que vienen atrás de mí. Hermanos, note cómo aún el oro y la plata son considerados corruptibles cuando se comparan con la preciosa sangre de Cristo. Hermanos, el oro y la plata, gente dirá, oye, ahí la Biblia se equivocó. Fuiste rescatados no con algo corruptible como oro o plata. Oye, pero el oro y la plata no son corruptibles. No, hermano, no son de los metales más preciosos, realmente hablando. Pero cuando se comparan con la sangre de Cristo, hermano, el oro y la plata se consideran algo verdaderamente desechable, ¿verdad? Hermano, la sangre de Cristo fue precisamente lo que se pagó por nuestros pecados. Vino a traernos la salud, hermanos. Vino a traernos la bendición, hermanos. Vino a traernos la libertad, ¿verdad? La palabra redención, hermanos, significa ser comprado por precio. Esta palabra tiene que ver con la venta de esclavos, hermanos, que había en aquellos años. Una persona de dinero, una persona rica, hermano, llegaba a las ventas de esclavos. ¿Y cuánto cuesta este esclavo? Se cuesta tanto. Y lo compraba, hermanos. Había gente buena que los compraba, hermano, y luego los dejaba en libertad. O sea, ellos los compraban para redimirlos, para dejarlos libres. Aquí está tu título de propiedad. Ya eres libre. Hermanos, imagínense a un hombre que está ahí en la línea, en la fila de la venta de esclavos, hermanos, para ser vendido como esclavo. ¿Qué escena más triste, hermanos? Como si fueran animalitos, ¿verdad? Y desgraciadamente así eran. Ahí está el hombre. ¿Cuándo voy a ser libre? Jamás. ¿Cuándo voy a tener lo necesario para yo pagar mi propia libertad? Jamás. Hermanos, sin embargo, venía un hombre rico, venía un hombre libre y venía un hombre misericordioso, hermanos, y pagaba el precio de aquella persona para dejarla libre. Hermanos, usted y yo somos esos esclavos. Jesucristo dijo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Usted y yo somos esos esclavos. Y Jesucristo es el que vino y dijo, ¿cuánto cuesta este esclavo? Hermanos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros estamos esclavizados al pecado. Para ser libres del pecado, hermanos, teníamos que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí es donde entra Jesucristo con su sangre, hermanos. O sea, okay, yo voy a morir por ellos. Yo voy a pagar su precio. Yo voy a derramar mi vida. Voy a derramar mi sangre para bendición de ellos. Hermanos, hagamos cuentas. Una persona que tiene 65 años, vamos a decir que peca desde los 15. Vamos a hacer una comparación, hermano. Tiene 65 años, bueno, no nació pecador, así que vamos a decir que peca desde los 15. Hermanos, entonces podemos decir que tiene 50 años pecando. 50 años
pecando. 50 años, hermano, por 365 días que tiene cada año, significa que esta persona tiene 18,250 días pecando. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos pecados le gusta que cometa esta persona al día? Hermanos, acordémonos tantito cuando andábamos en el mundo. ¿Cuántos pecados al día? Mire, yo le voy a hacer un favor y le voy a decir que nada más pecaba 10 veces al día. Le digo que es un favor, hermanos, porque a veces en una conversación con una persona, hermanos, en ese ratito, no, hombre, ya le salieron más de 10 malas palabras, hermano. Y ya le salieron más, ya tuvo más de 10 malos pensamientos, sentimientos impuros, ya le pasaron un montón. Pero yo le voy a hacer el favor, le voy a decir, bueno, nada más 10 veces al día pecaba la persona, hermano. Si multiplicamos 18,250 días de pecado por 10 pecados al día, nada más y nada menos, nos da un total de 182,500 pecados de una persona, hermanos. De una persona. Dígame si no estábamos verdaderamente incapacitados para pagar la deuda de pecado. ¿Cuándo, hermanos, íbamos a pagar semejante deuda? Estábamos pero esclavos, pero amarrados, pero verdaderamente con grilletes, con cadenas, hermanos, con esposas, amarrados literalmente al pecado. Y vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a pagar el precio de nuestros pecados. Multipliquemos el pecado de cada uno, de cada persona, hermanos, por la cantidad de personas pecadoras y por la cantidad de personas de todos los tiempos, de todas las edades, hermanos. ¿Sabe qué resulta, hermanos? Una masa repugnante de pecado, ¿Se acuerda cuando Jesucristo dijo, hermanos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan, hermanos? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, se sintió abandonado el Señor y era por eso, hermanos. Pecado de todos nosotros, hermanos. El pecado de todos los hombres, de todas las épocas, de todos los tiempos, y toda clase de pecado, todos hemos cargados en nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos. Ahora entendemos por qué su padre le dio la espalda. ¿Por qué su padre le dio la espalda? Fue con su sacrificio, hermanos, que pagó nuestra deuda. Una deuda impagable por usted y por mí. Con su sangre, hermanos. Dice, judicialmente hablando, fue como si viniera a pagar la fianza, hermanos, para que pudiéramos ser dejados en libertad. Sanados por la sangre de Cristo, hermanos. Hay un tercer y último aspecto que vamos a mencionar de esta frase, hermanos. Sanados por la sangre de Cristo, hermanos, y es que nos lava del pecado al momento de nuestro bautismo. La sangre de Cristo nos sana. ¿Cómo lo hace, hermano? Lavándonos del pecado al momento de nuestro bautismo. Hermanos, así es, así es. El bautismo, hermanos, es indispensable para la salvación. Yo estoy seguro que nos están escuchando personas, hermanos, que no creen que el bautismo salva. Así, muchas veces, así se los han enseñado. A mí me dijo mi pastor que el bautismo no salvaba. Yo le dije a la persona, bueno, pues hágale más caso a su pastor que a la Biblia y va a ver cómo le va. Y va a ver cómo le va. Hermanos, las páginas de la Biblia enseñan claramente que el bautismo es indispensable para la salvación, hermanos. Así lo enseña, ¿verdad? Jesucristo nuestro Señor dijo que si no nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, ahí está el bautismo, hermanos, no vamos a poder ver el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, mucha gente, pero le estoy hablando de miles o tal vez hasta millones de personas, hermanos, han aceptado, entre comillas, a Cristo con una oración, lo que comúnmente se llama la oración del pecador, hermanos. Y esa oración famosa del pecador no viene en la Biblia, hermanos. Es un invento de los grupos religiosos sectarios que han aplicado una lógica equivocada a la enseñanza bíblica, hermanos, y han llegado a esa conclusión. La salvación a través de una oración. Le voy a decir a qué me refiero.
Dice la Biblia que no nos salvamos por obras, sino por gracia. Entonces ellos dicen, a ver, me salvo por gracia, no por obras. Me salvo por medio de la fe. Entonces dicen, a ver, entonces el bautismo es una obra. Ah, caray. Entonces quiere decir que el bautismo no me va a salvar. Espéreme tantito. Pero es que la Biblia dice que el bautismo te salva. Hermanos, cuando una explicación produce contradicción dentro de la Escritura, está mal la explicación, hermanos. O sea, es cierto que nos salvamos por gracia. Es cierto que no nos salvamos por obras. Pero también es cierto que el bautismo salva. La Biblia lo enseña. Hechos 2:38, 1 Pedro 3:21. Entonces la explicación, hermanos, que ellos dan, como el bautismo es una obra, entonces no me salva, entonces vamos a tratar de salvarnos o vamos a pretender salvarnos a través de una oración. Están produciendo contradicción dentro de la Biblia. Entonces está equivocado, hermanos. Es cierto que me salvo por gracia. Es cierto que no me salvo por obras, hermanos. Pero el que la salvación sea gratis no significa que no tengo que hacer nada. Hace poquito, hermanos, lo explicábamos en el tema de Eliseo y Naamán. Ahí lo explicábamos. Gratis no significa que no tienes que hacer nada. El ejemplo que dábamos, hermanos, es que si se está regalando un kit de limpieza aquí en el municipio, hermanos, lo están regalando, hermano, pero no le digo, mándemelo a la casa. No, yo tengo que ir por él. Y tengo que cumplir ciertos requisitos que ellos piden para poder traerlo a la casa. A lo mejor hasta tengo que rentar un taxi para traerlo, porque es una caja muy grande y pesada, hermanos. O si tengo carro, tengo que pagar gasolina, gastar gasolina para ir a recogerlo, ¿verdad? Entonces, gratis, entienda, gratis no significa que no hay que hacer nada. Hermanos, gratis no significa que no hay que hacer nada, ¿verdad? Entonces, significa, hermanos, que no vamos a pagarlo. Bautismo no es pagar la salvación. El bautismo es un requisito que Dios ha puesto para salvación. Hermanos, le voy a decir por qué estoy equivocada la oración del pecador, hermanos. Porque en el bautismo la sangre de Cristo nos lava el pecado. Es por eso. En el bautismo la sangre de Cristo nos lava del pecado. Hermanos, en el bautismo, no en una oración. En el bautismo, no en una oración. Cuando Pedro, hermanos, le dijo, cuando los judíos de Pentecostés le dijeron a Pedro, varones, hermanos, y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Pedro les dijo, no les dijo, vamos a orar, no, les dijo, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice Hechos 8:12 que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, hermano. Fíjese, en el caso de más adelantito, hermanos, en el caso de más adelantito de Saulo, ahorita lo vamos a ver. A Saulo, hermanos, no le dijeron que hiciera una oración. En el caso del etíope eunuco, hermanos, en el caso del etíope eunuco, ahí también en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Felipe abriendo la boca y comenzando esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Fíjese lo que sigue. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Hay una cercanía grandísima, hermanos, entre la predicación del evangelio y el bautismo. Jamás, no hay un caso bíblico, hermanos, de una persona que se le enseñó el evangelio y se pusieron a orar para que Dios le perdonara. No, hermanos, se le predicó el evangelio e inmediatamente la persona fue bautizada. Hechos 22:16, el caso de Saulo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, bien atentos a este pasaje. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano, aquí está clarísimo que al bautizarse, lo tengo en blanco y subrayado, iba a lavar los pecados. Levántate, bautízate y lava tus pecados. No eran distintas cosas. Bautízate para que laves tus pecados. Hermanos, es en el bautismo que se lavan los pecados, no en una oración. Y es en el bautismo donde la sangre de Cristo nos lava, no en una oración. Ahora, mire lo que sigue en Apocalipsis 1:5. Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, vamos a unir los dos pasajes. Hechos 22:16, vamos a unirlo con Apocalipsis 1:5, hermanos. Aquí dice en el 22:16, bautízate y lava tus pecados. O sea, en el 22:16 dice, bautízate para que laves tus pecados.
En el 1:5, hermanos, dice que nos lavó los pecados con la sangre. Aquí no menciona el bautismo, hermanos. Aquí lo tenemos un poquito más ilustrado. Hechos 22:16 dice, bautízate para que lave los pecados. Y en el Apocalipsis 1:5 dice que lavamos nuestros pecados, fuimos lavados de los pecados con su sangre. Hermanos, no son dos formas distintas de lavar los pecados. No, hermanos. No, es la misma. A Saulo, bautízate para que lave los pecados. Dice, Cristo te lavó los pecados con su sangre. Hermanos, fíjese lo que significa. Significa que en el bautismo, usted y yo vemos agua. Usted y yo metemos acá está la pila de bautismo atrás de nosotros, acá atrás. Nosotros cuando nos metemos a la pila de bautismo, usted y yo vemos agua. El que bautiza ve agua, el bautizado ve agua. Pero Dios ve, hermanos, la sangre de Cristo. Usted y yo vemos agua, pero Dios ve la sangre de Cristo. A los ojos de Dios, hermanos, es como si nos estuviéramos metiendo en la sangre de Cristo. Quiero hacerle una pregunta, una importante pregunta. Perdón, hermanos. Quiero hacerle la pregunta más importante de su vida. Amado amigo que nos está escuchando. ¿Qué va a hacer con Cristo? ¿Qué va a hacer con Cristo? Hermanos, ¿qué va a hacer con el sacrificio que Cristo hizo por usted? ¿Qué va a hacer con la sangre de Cristo? Me gusta esta cruz, hermanos. Nosotros no somos de los que llevamos cruces colgando en el cuello, hermano. Me gusta esa cruz porque no está Jesús ahí, hermano. Que nadie sabe cómo era Jesús. Pero hermano, me gusta porque ahí se ve, hermanos, lo que pasó ahí. Se ve lo que sucedió en esa cruz. Alguien estuvo ahí, alguien estuvo herido, alguien estuvo sangrando, hermanos. ¿Qué va a hacer con la sangre de Cristo? Es para salvación, hermanos. Recuerde que lo que hagamos con Cristo definirá nuestro destino eterno. Definirá nuestro destino eterno. Concluyo con una hermosa poesía que se llama No me mueve mi Dios. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No tienes que me dar porque te quiera, porque aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Hermanos, esta poesía lo que está diciendo el Señor, no es por el cielo que te amo, no es por el infierno que te voy a obedecer, no, es nada más por ver lo que hiciste por mí. Hermanos, Cristo dio su vida para que usted y yo nos salváramos. La pregunta es, aquí es, ¿usted se quiere salvar? Además, el Señor, yo puedo decir que ha puesto el 99% de la salvación, hermano. Y a usted y a mí nos toca ese 1% que falta. Si no somos capaces de dar ese 1% que falta, hermano, perdónenme que se lo diga, merecemos el infierno. Que Dios le bendiga.